Bueno, una vez más, saludos a todos. Estamos agradecidos de que podemos venir ante ustedes con la palabra del Señor en este miércoles hermoso y alabar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Nosotros tenemos un mensaje que entregarles y estamos agradecidos de que están con nosotros para escucharlo y apoyarnos mientras ministramos esta noche. Vamos ante Dios en oración juntos. Padre, una vez más nosotros estamos aquí, Señor, buscándote, nuestro Salvador, nuestro amador de nuestra alma, que tú hiciste este plan para que nosotros podamos ser redimidos. Te agradecemos, Señor, por la redención y te agradecemos, Señor, por la esperanza que nosotros tenemos, que ha venido y que ha sido dada por tu misericordia y gracia. Quédate con nosotros, Señor, mientras compartimos tu palabra a los corazones que están conectados y escuchando, para que tú nos guíes y nos unjas y que tu Espíritu simplemente nos ame y que seamos guiados en el Espíritu, Señor, como hijos de Dios. Haz tu manera mientras entregamos todo este servicio ante ti. Bendícelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nosotros estamos moviéndonos hacia una nueva serie de enseñanza esta noche. Acabamos de terminar la serie de adoración, alabanza y oración, y esto como que más o menos va conectado a esta serie que vamos a comenzar. Confío de que seamos guiados y que aquello que nosotros ya encontramos en la palabra de Dios y de lo que ya les ministramos sea más en el área de relación, no solamente ser guiados en el Espíritu, sino saber también cómo operar en el Espíritu por medio de todas las maneras maravillosas que Dios nos ha dado a nosotros para tener esa comunicación entre la tierra y el cielo. Para comenzar, me gustaría dar el título de la serie y lo voy a llamar El poder de la confesión o de autoridad de confesión, y la diferencia en cómo tiene que ser usado y los resultados que saldrán por medio de ello. Para comenzar, me gustaría leerles unas escrituras que tienen mucho que decir sobre esta área llamada la habilidad de confesar. Leyendo en Romanos 10:10, dice de esta manera: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nosotros podemos comprender aquí una vez más que la confesión significa más que solamente hablar o el decir palabras, y voy a hablar de esto más profundamente así como nosotros sigamos en la serie. En el libro de 2 de Corintios 9:13 dice de esta manera: ellos, por la experiencia de este servicio, glorificaron a Dios por la obediencia de profecías al Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, nosotros estamos comprendiendo de que cuando nosotros hablamos del evangelio o del reino, no es solamente un hecho de palabras de reconocimiento a algo, sino que se hace el poder de la confesión sobre algo. En 1 de Timoteo 6:12 al 13 dice de esta manera: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Lo voy a volver a leer. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato,
En Hebreos 3:1 dice de esta manera: por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos a nuestra profesión. Y la última escritura que les daré en este establecimiento es Hebreos 10:23, que dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, por fiel es el que prometió. Entonces me gustaría compartir con ustedes en esta serie que va paralelo a lo que acabamos de terminar en alabanza, adoración y oración. Lo que está conectado a la imagen de la semejanza de Dios es este poder de confesión o confesar. Entonces, tan seguido nosotros confesamos el confesar con el hacer cosas malas, como me confieso de mis cosas o mis pecados para obtener perdón. Pero cuando paramos y pensamos sobre esto, hay una diferencia completa y completamente diferente y una actitud completamente diferente cuando nosotros venimos o llegamos hacia esta atmósfera de llamar confesar, que se llama confesar. El confieso mis errores porque quiero tener una conciencia limpia. Estamos enfocados en algo que nosotros necesitamos resultados. Cuando nosotros llegamos con una confesión que no sean solamente palabras de comunicación, y aún lo es en un sentido, pero tiene todo un establecimiento y una actitud completamente diferentes cuando comenzamos a hablar estas palabras. Y ahora, si la confesión aquí puede ser o limpiar el hacer el mal, como por ejemplo el arrepentimiento o la confesión que yo he hecho algo mal y no quiero vivir con ello conmigo mismo, porque de este conocimiento que yo tengo o el conocimiento que alguien más no tiene, y la confesión hace que suceda esto por entregar la información que yo estoy tratando de revelar en conocimiento, para que no nada más sea yo mismo quien esté cargando ese conocimiento. Después, confesión de algo bueno puede producir la misma autoridad sobre algo o sobre algo. Entonces tenemos que movernos mucho más allá de que el confesar ha sido usado para exponer solamente lo erróneo. Yo creo que nosotros tenemos que entender que el confesar en sí mismo tiene su propia autoridad y su propio poder, y debiese de ser capaz de ser usado también en el lado de algo bueno. Entonces, cuando tú ves y regresas a ver las características de Dios el Padre, todas las cosas que están conectadas hacia su palabra se hicieron los resultados de la confesión de Dios. Entonces, sin importar el pensamiento de Dios o el diseño o aún de dónde se originó el plan eterno de Dios, Él no tiene productividad de evidencia hasta que Dios lo confesó. Y lo confesó por medio de su palabra. Pero lo hizo que una vez más se hiciera en conocimiento, que nadie más tenía sino Dios, hasta que lo trajo por medio de su palabra de confesión, y entonces fue así. Y los resultados fueron evidentes. De lo invisible, la Biblia nos deja saber que vinieron los resultados de lo visible, y esto solamente sucedió cuando Dios confesó: esto es bueno. Es importante de comprender
en el lado de esta serie que vamos a estar hablando, que la confesión es diferente que solamente hablar palabras. Confesión es una actitud de poder que tiene un enfoque de tener un resultado final, que no solamente aquel que tiene el conocimiento comparta el conocimiento en un poder de autoridad que cambie la atmósfera o que aún cambie la relación o la misma persona que está trayendo el conocimiento por medio del poder de la confesión. Este es el poder de la confesión. Entonces yo creo, por medio del establecimiento de esto, que viene con un enfoque de escritura. Yo necesito algo diferente, necesito que algo suceda, necesito que otros sepan, necesito dar a alguien más lo que ya poseo. Número 1, se hace un enfoque más grande en una circunstancia o algún tema que solamente hablar palabras. El confesar es una avenida entonces que se hace el propósito para los resultados. Cuando nosotros hacemos una confesión, nosotros lo estamos haciendo bajo la actitud de esperar que algo suceda por ello, como por ejemplo cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros creímos y que al compartir con humildad y honestidad de reconocer en nuestra persona que soy un pecador y reconozco que necesito compartir mis sentimientos y mi actitud con Dios. Entonces confesamos ante Dios todas estas cosas y ahora esperamos resultados de ello, llamado el perdón. Entonces la confesión es lo que se habla o lo que se establece por un grupo de personas o una persona, el conocimiento de algún hecho personal que la persona o el grupo hagan evidente. El término presume que el que está hablando está proveyendo información que uno cree que la otra persona no sabe. Y frecuentemente se asocia con permiso de ese conocimiento. Un número de años atrás, mi hijo Zach estaba comenzando a aprender a manejar y teníamos en nuestro garaje un closet con puertas. Entonces se echó de reversa una vez en la puerta del garaje y no paró y chocó contra mi closet y rompió el soporte entre la división del closet y no me lo dijo. Entonces pasó por bastante tiempo y yo no me había dado cuenta hasta que un día yo fui a abrir el closet y me di cuenta de que estaba quebrado, estaba roto. Entonces comencé a preguntar sobre esto y por supuesto me di cuenta y salió de que él lo había hecho, de que Zach lo había hecho y que no había estado dispuesto a confesar esto porque estaba preocupado de mi comportamiento posiblemente cuando yo me di cuenta de lo que él hizo. Pero una vez que me lo confesó, entonces se hizo conocido a lo que él sabía y a lo que ahora yo sabía y los resultados, por supuesto, tuve que repararlo. Pero la confesión es lo que se dice por una persona o por un grupo de personas, reconociendo hechos personales de la persona o el grupo para que sean evidentes. Ahora, una confesión es eso, más que hablar palabras, porque las palabras son diferentes. Es por eso que la alabanza y adoración tienen que ser habladas en un poder de confesión. Cuando nosotros hablamos sobre la cruz en una
sobre la sangre en un canto. Tiene que ser una confesión de la evidencia en lo cual nosotros estamos familiarizados con el poder en esto. Y mientras nosotros confesamos esto, como ya dije, en canto, en adoración o en alabanza, podemos identificar a todo lo que, bueno, ya no importa lo que sea, ya sean los ángeles, ya sean personas, ya sean espíritus demoníacos, o puede ser el diablo, pero siempre estar en reconocimiento de que Dios, tú entiendes esto y de que a lo mejor sea para que Cristo entienda el completamiento de esto, pero ahora tú estás en confesión de que yo estoy entregando esta información y estoy entendiendo esta información y tengo conocimiento de esta información, que solamente la palabra hablada puede ser confesada palabras vanas. Entonces, podemos tomar esta misma escena y esta misma situación y cantar estos cantos con palabras y no serán la confesión esperando estos resultados en conocimiento a lo que yo tengo a esto, sino que serán solamente palabras vanas, porque no está ese pacto de confesión, lo que se llama una intención indirecta o propósito de que estoy haciendo esto puesto en mi voluntad una intención directa o propósito para exaltar a Dios o exaltar la obra de Cristo. Y tiene un poder mayor en el espíritu o en la atmósfera espiritual que solamente simples palabras que nosotros hablamos sin enfoque y sin un pacto sólido de nosotros mismos. La confesión es un pacto de nosotros mismos exponiendo el conocimiento que nosotros tenemos. Esto es producido por un establecimiento de mente diferente, igual con una determinación diferente y un propósito diferente para poder revelar en poder. Podemos hablar palabras sin resultados, pero cuando nosotros hacemos esta confesión produce resultados. Así como sería también si tú has hecho algo malo o erróneo y tu esposo o esposa no sabían sobre esto, entonces tú sientes que estás cargando esta carga solo de lo que sea que fue hecho, y no tiene que ser exactamente mal o grandemente mal o erróneo, simplemente cosas del matrimonio. Entonces compartimos todo, pero no compartimos eso en particular, entonces es una carga en nuestras mentes, y cuando nosotros la cargamos, aún así llegamos al punto de que ya no queremos cargar esto más, entonces hacemos esta confesión. Pero cuando haces esto, estás totalmente en un establecimiento de mente diferente, estás enfocado en las palabras que están siendo transportadas entre dos personas y haciendo que sea conocido. Entonces, tú esperas que produzca. Entonces, cuando tú te involucras con estas cosas, tú estás esperando que produzca. Entonces, la confesión está en la misma atmósfera del conocimiento. De tengo conocimiento, y si yo no tengo conocimiento y si solamente hablo palabras, esto no es una confesión, porque la base o la raíz es el conocimiento. Entonces, si yo tengo conocimiento y hablo, entonces es completamente una atmósfera diferente. Justamente como nuestro tiempo de oración, en donde dice busca, pide, toca, no es conocimiento. Tal vez sea una oportunidad, tal vez sea una avenida en la cual nosotros podamos, por la cual nosotros podamos llegar en nuestras vidas hacia la oración, para buscar, para pedir, para tocar. Pero si nosotros confesamos para encontrar, a recibir una apertura, entonces ahora
Los resultados sin temor y sin duda se hacen conocimiento y entonces suceden las señales, los milagros y los prodigios, comienzan a ser los atributos de todo esto. Entonces, espero que hayamos comprendido esto. Entonces, cuando tú pides, la Biblia dice que tú encontrarás si tocas. Pero ves, cuando tú pides, no tienes conocimiento. Cuando buscas, el conocimiento no está disponible porque es lo que tú estás buscando, lo que no tienes aún está ausente en este punto. Entonces tú no puedes confesar. Pero si nosotros llegamos a confesar y a encontrar, entonces es conocimiento. Pedí, lo tengo. Ahora voy a confesar y buscar o recibir o abrir. Ahora ya está en esta atmósfera de diferente poder, un poder diferente, una revelación diferente de quiénes somos nosotros, porque se hace un estándar de lo que nuestras vidas, por lo cual nuestras vidas serán reconocidas. Se hace el producto de resultados sin duda ni temor. Un estándar. Y es lo mismo en la adoración, alabanza y adoración. En el confesar nuestras oraciones o nuestra adoración y nuestra alabanza para que tengan resultados. Entonces, si comenzamos nosotros a alabar, nosotros tenemos el conocimiento de la obra de Dios o de la obra de Cristo, pero necesitamos confesar a estas cosas por medio del conocimiento que tenemos para que entonces se haga ese recipiente de obtener. Cuando nosotros alabamos, ya dije anteriormente, es una voz de júbilo, de emoción, de conocimiento que nosotros tenemos de lo que Cristo ha hecho, lo que Dios el Padre ha hecho, pero ya está hecho. Entonces, no es un recipiente donde se dé algo en regreso, pero en la adoración es cuando, por medio de compartir esa adoración ante Dios, es de dos avenidas. Si no solamente nuestra adoración y nuestra alabanza fueran solamente palabras y música, y entonces la música fuera nuestras emociones sin resultados. Estas son palabras que yo asumiría que son vanas, porque no son de producción, una situación productiva en donde la confesión siempre produce algún tipo de resultados. A veces no nos gustan lo que los resultados tal vez sean, pero nunca está de menos de que hemos descargado este conocimiento por medio del poder de la confesión. Y ahora voy a volver a repetir esto porque yo creo que es importante que nosotros comprendamos esto. Si nosotros no adoramos y no alabamos bajo el concepto de confesión y tener resultados, entonces solamente serían palabras hacia la música y la música se hiciera nuestra emoción sin resultados y nuestras palabras fueran vanas. Espero que hayan podido comprenderlo porque es extremadamente importante que nosotros seamos capaces de relacionarnos a esto. Y la confesión es la pariente de la profecía. Los dos viven en la atmósfera de autoridad. Es importante que nosotros nos relacionemos a esto. Y bajo la autoridad de la confesión, es porque nosotros somos los que tenemos el poder por lo que decimos, cómo lo decimos, y cuando nosotros alabamos y adoramos o cuando oramos, siempre debemos de estar viendo estos actos de que sean el poder de nuestra confesión y en la atmósfera de nuestra habilidad para poder profetizar en el Espíritu, que es la mente de Dios en los cielos, que producirá a sí mismo en la tierra.
Entonces, una vez más, la Biblia nos deja saber que nosotros algunas veces no sabemos por qué orar, pero el Espíritu ora por medio de nosotros. Pero sí es nuestra responsabilidad de saber qué es lo que el Espíritu es, porque la Biblia dice que Dios ya sabe lo que necesitamos aún antes de pedirlo. Entonces debiésemos de estar en la misma atmósfera de la mente de Dios cuando nosotros estamos en estas áreas de relación en el espíritu llamado adoración, oración y alabanza. Entonces debiésemos de reconocer y ver estos actos que son el poder de nuestra confesión y que nosotros estamos en la misma atmósfera de nuestras habilidades para poder profetizar lo que está en los cielos y después traer esto hacia el vivir en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está en la mente de Dios en los cielos? Lo que tiene que ser reproducido en sí mismo en la tierra. Y ese es el plan de Dios. Es por eso que los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios, y que cada uno de estas participaciones ya no más estén en nuestros pensamientos y sino ahora en el entendimiento. Yo oro a Dios de que estén siguiendo y que estén comprendiendo, porque son cosas extremadamente importantes para que nosotros podamos entender. Quiero volver a repetir esto, que cada una de estas participaciones que nosotros tenemos con Dios se hace o llega a un lugar en el cual ya no están en nuestras mentes o en nuestros pensamientos o aún en nuestro entendimiento, pero revelamos estas cosas, y cuando revelamos estas cosas en estas áreas donde reconocemos la adoración, la oración y la alabanza en esta avenida ante el trono de Dios, cuando nosotros venimos y exhibimos esta confesión con la actitud de lo que la confesión contiene en poder, y después entonces lo invisible se hace visible en nuestro mundo. Si nosotros no llegamos en estas maneras, entonces estamos hablando solamente palabras. Ahora paremos y pensemos cuántas veces nosotros hemos pasado por este proceso que Dios nos ha dado para poder comunicarnos con Él. Y tenemos o hablamos palabras de todo tipo, a veces al pedir, a veces al buscar, a veces al tocar, y no encontramos resultados de ello o no recibimos los resultados. Yo sugiero por medio de la palabra de Dios que es porque nosotros hablamos palabras, pero no confesamos nuestro corazón. No confesamos estas cosas que verdaderamente son el conocimiento de la actitud que trae la plenitud de esta relación que nosotros tenemos por nuestras confesiones o nuestra confesión. Ahora se hace quiénes somos nosotros. O revela quiénes somos nosotros. Ahora se hacen absolutamente visibles a nosotros en nuestro enfoque, y también se hacen en los resultados de regreso a nuestras vidas en el mundo, y ahora nosotros caminamos en el poder de ellos. Por nuestra confesión se hace quiénes somos nosotros en la realidad de existencia en lo supernatural. Yo creo que muy seguido en nuestras vidas nosotros hablamos en las áreas como cristianos o personas que nacimos de nuevo.
Yo creo que nosotros creemos, pero yo no estoy seguro si tenemos ese corazón de confesión a las cosas que creemos. Y hablamos palabras que la palabra de Dios dice que pudiésemos tener, que debiésemos de operar en ellas, pero no con resultados. Y aún así, la confesión es el poder y la avenida que producen resultados. Entonces sobresale en la autoridad de quienes somos en contra de todo tipo de poder, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros tenemos una carga de algo y somos los únicos que contiene o sabe esta pesadez, o a lo mejor ni siquiera pesadez, pudiese ser júbilo, pudiese ser la confesión opera en toda avenida de nuestras vidas, y pudiese ser júbilo, como por ejemplo cuando a lo mejor en un matrimonio de repente encontramos la palabra embarazo y eso es exactamente lo que queríamos y es júbilo, es emocionante, y ahora confesamos: estoy embarazada y voy a tener un hijo. Entonces lo que hemos hecho ahí no solamente son palabras de expresión, sino que has pasado ese poder hacia la vida de otra persona, como por ejemplo tus padres. Entonces ahora tienen esa emoción junto contigo porque tú has revelado ese conocimiento que ellos no tenían, y se trajo esta autoridad que va en contra de todo tipo de poder y revela en la confesión del pecado, asimismo en la confesión del amor, asimismo es en la confesión de todas estas cosas que se hacen quienes realmente somos, más que cuando nosotros acabamos de hablar solo palabras vanas y no mucho en nuestras conversaciones. Entonces la confesión realmente es a la realidad de la fe o una manera de expresarse a sí mismo. Entonces en la palabra de Dios nosotros reconocemos que podemos leer la palabra del Señor, puede tener un efecto en nuestras vidas. La Biblia nos deja saber de que nosotros no debemos de vivir solamente por pan, sino lo que procede de la boca de Dios. Poder y propósito en la dirección y el destino que Él ha planeado y ha revelado y ha confesado a ello en las maneras de su palabra, y lo expresa de esta manera. O la fe es una confesión que crea realidad. Entonces cuando Dios dice que es bueno, lo invisible se hizo visible. Y la tierra caótica ya no fue caótica más, sino que se separó el firmamento, llegó la luz y la oscuridad se separaron. Todas estas cosas se hicieron una realidad por medio de la confesión de Dios, y después dijo que era bueno. Entonces siempre es posible descubrir la creencia de una persona. ¿Por qué? Por la confesión. Siempre es de esta manera. Y si una persona confiesa algo que es malo, entonces su creencia está mala. Si su creencia está mala, entonces su pensamiento es malo también. Entonces cuando nosotros llegamos a la confesión de Dios, que la Biblia nos deja saber que el cielo y la tierra pasarán antes de que una cosa sea cambiada de la palabra de Dios que Dios ha confesado a la humanidad o al universo o a los ángeles o a lo que sea, se hizo ese poder de realidad, y también identifica quién Dios era. Y es de lo que la confesión trata. Siempre es posible descubrir a esta persona por medio de escuchar sus confesiones. Entonces, como ya hemos dicho, la confesión de esta persona, si es errónea, nosotros trazamos todo de regreso a diferentes cosas. Entonces sabemos de que su creencia está mal, y que si su creencia está mal, entonces su pensamiento está mal.
Ahora ya conoces a toda la persona por medio de su confesión. Tal vez no todos los detalles o aspectos de esta persona, porque hay muchos eventos complejos que suceden en todas nuestras vidas, pero comienzas a entender quiénes son por medio de sus confesiones. Ahora, si él cree en la palabra de Dios, las tres cosas de estas cosas tienen que ser creer, pensar y confesar. Todas van juntas e identifican una cosa, identifican quiénes son. Y Dios ha dado su palabra de confesión llamado fe para que podamos entender a Dios y verdaderamente lo que nosotros leemos de lo que Dios dijo, lo más que nosotros entendemos, porque Dios ha confesado por medio de su palabra que son todas las características, todos los comportamientos y también todos los atributos de Dios. Envuelto en todas las confesiones que hemos hecho. Él quiere que nosotros lo entendamos, pero también nos ha dado a su palabra para poder dar nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento se enderece. Entonces la palabra de Dios no solamente trata con Dios y sus características y todos sus atributos, sino que la palabra de Dios también viene a nosotros para enderezar nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestra confesión. Entonces ahora nuestra confesión está afirmando que creemos. Nuestra confesión confiesa algo de lo cual nosotros tenemos conocimiento y entonces el conocimiento se expresa con el entendimiento. Y cuando esto se expresa, está testificando a algo que nosotros sabemos y algo que nosotros compartimos. Entonces es un testigo para la verdad que aún no hemos completamente abrazado o tomado. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces es por medio de nuestra confesión de la palabra que el mundo tiene que escuchar el evangelio en poder. Ahora voy a decir esto para un enfoque o un énfasis más grande. Podemos compartir el evangelio en una palabra y no tener resultados. Podemos compartir el evangelio en su verdad y son las características de Dios y aún el plan de Dios, pero no tener resultados de ello. Pero cuando Jesús mandó a sus discípulos al mundo, Él les dio el término para predicar que es una confesión. En otras palabras dijo, vayan a todo el mundo y confiesen el evangelio a toda criatura. Como ya he mencionado antes, la confesión es el hecho de que nosotros tenemos conocimiento y que estamos importando este conocimiento a este poder de actitud que nosotros estamos hablando bajo la unción, que es diferente que solamente una simple conversación. Si nosotros no confesamos la palabra al mundo, entonces perdemos nuestro tiempo orando a Dios para que haga algo. Entonces Dios ha confesado su conocimiento a nosotros y ahora nosotros tenemos que confesar el conocimiento y la creencia que nosotros tenemos hacia los demás para que entonces haya resultados. Entonces cuando Dios confesó su palabra a nosotros y nosotros la creímos, los resultados salieron de todo esto, no nada más fueron palabras, porque uno tal vez haya leído la palabra de Dios por años y años y años y no tuvo resultados, pero cuando uno reconoce
Estas son las características que Dios está compartiendo con nosotros y nos está mostrando quién es Él y su plan. Esa confesión hizo la diferencia y los resultados sucedieron en nuestras vidas, y entonces fue cuando nuestras vidas cambiaron. Cuando tomamos ese mismo conocimiento y lo compartimos bajo confesión, tendrá los mismos resultados. Entonces, si nosotros no confesamos las palabras o la palabra al mundo, estamos perdiendo nuestro tiempo al orarle a Dios que haga algo, porque tenemos que tener ese poder. Porque la autoridad de la realidad de la palabra ahora mora en este poder de la confesión. Es una mente o una mentalidad diferente en la cual nosotros tenemos que pensar. Es una manera diferente en la cual tenemos que orar, adorar y alabar. Debemos de obrar en este poder glorioso por medio del Espíritu de Dios. En el conocimiento y entendimiento es muy crítico en estas áreas, pero debemos de creer que por medio de nuestro poder de confesión estemos liberando el poder del Espíritu Santo. Por medio de actitud o mentalidad. Y que nos sintamos diferentes por ello. Cuando nosotros usamos esa mentalidad de confesar, entonces reconocemos que hemos sido liberados o que hemos liberado. Cuando compartimos palabras, a veces dudamos si han sido escuchadas o recibidas. Entonces es algo espiritual. ¿Cuántos saben que ustedes son espirituales, que tienen un espíritu? La verdadera comunicación es en poder de dominio del espíritu, no de la carne y no del razonamiento de nuestras mentes. Es el sistema de creencia del espíritu. Y la razón por la cual algunas veces nosotros no tenemos resultados en nuestra oración, alabanza o adoración es porque nunca llegamos con esa confesión, esa actitud de confesión. De esto es diferente de lo que estoy haciendo, porque ahora estoy operando en mi poder de dominio. El conocimiento que yo tengo ahora lo entrego de esta manera en confesión. Sin esta confesión, escucha lo que voy a decir, sin esta confesión no hay creatividad. Y yo regreso a la naturaleza de cómo nosotros fuimos creados, porque una vez más nuestra creatividad es en la imagen de Dios, y la confesión es la única puerta hacia la creatividad. Entonces nosotros podemos hablar palabras que suenan religiosas, podemos hablar palabras aún fuera de la palabra de Dios que son verdad, pero si nosotros no ponemos estas en el poder glorioso de nuestro completo sistema de creencia y nos rendimos por medio del poder del espíritu de la unción, entonces nosotros no estamos obrando en creatividad o en poderes creativos. Aunque nosotros hablemos estas palabras, si nosotros no las ponemos o las traemos bajo la posición que Dios usó cuando Él habló todas las cosas que eran invisibles al hacerse visibles. Es por eso que lo que tenemos que hacer cuando oramos, adoramos y alabamos, porque estamos buscando por esos resultados visibles, por que nuestro mundo cambie. Estamos buscando por las cosas que sucedan que no están ahí. Entonces en Marcos 16:20 dice de esta manera: ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos. Una vez más, removamos la palabra predicar solo por esta lección. Fueron y confesaron a todos, ayudándolos en el Señor y confirmando la palabra confesando la palabra
que la acompañaban. Necesitamos esto porque si vamos a ir allá afuera y vamos a confesar algo de conocimiento o compartirlo con alguien, entonces necesitamos reconocer que el Señor puede trabajar por medio de esto, que el Señor puede hacer cosas con esto. Y entonces Él confirma esta confesión por medio de el acompañamiento de las señales y prodigios. Esta escritura se hace un principio del poder obrante de Dios. Cuando nosotros confesamos lo que Dios confiesa y cuando lo hacemos en la misma actitud y en la misma característica de Dios, el obrar en nuestras vidas en espíritu, entonces debiese de haber este compartimiento, o ahora el compartimiento se hizo conocimiento en la vida de alguien más. Entonces esta escritura se hace un principio de ese poder obrante de Dios por medio de la confesión. Si confesamos, entonces el Señor obra, y si nosotros hacemos esto en donde sea, resultados mayores habrá. Pero necesitamos entender que así es como Dios hace las cosas, y que cuando estamos operando en el poder de la confesión en relación a Dios o a la confesión de Dios, que es su palabra, entonces hay pasos que tenemos que tomar para poder tener esta confesión creativa que traerá resultados. Una vez más les aseguraré por medio de esto de que si solamente por el principio, o sea, el principio de confesión es compartir algo que alguien no sabe esperando resultados. El hablar palabras, a lo mejor solamente sean palabras para salirte de un problema o para salirte de una circunstancia, o donde no hay resultados a esto, pero cuando lo haces con una actitud diferente, una mentalidad diferente, entonces hay poderes creativos en ello. Primero que nada, entonces te doy algunos pasos en relación a la escritura que yo acabo de leerles a ustedes en Marcos 16:20, y dejarles saber de que dice de esta forma. Primero que nada, debemos proponernos el ir hacia afuera, adelante. Si no nos proponemos, entonces solamente son palabras. Puedes, y conoces esto en tus propias vidas, cuando has establecido en tu mente un propósito de hablar una palabra, entonces ya no nada más es una palabra, sino que es el poder de confesión. Entonces, debes de proponerte salir, no solamente salir con lo que tiene que ser compartido del conocimiento que ya tienes, sino esos esfuerzos de llegar con ese poder de confesión y bajo nuestra decisión. La confesión no es una verdadera confesión que sea forzada para hacerla. Ponemos bajo esa terminología, pero no es verdad a la palabra de confesión. La confesión, una vez más, es tuviese que ser decisión que yo tomo para compartir ese conocimiento. Yo sé de que por bastante tiempo nosotros no hemos considerado esto en entendimiento o haya sido de luz para nosotros, pero la confesión tiene que ser nuestra decisión. Cuando yo hablé con Zach sobre chocar en contra de mi closet, cuando él admitió esto, que fue él, realmente no fue una confesión. Fueron palabras habladas porque yo ya lo sabía, qué es lo que había sucedido en esa situación. Entonces, la confesión aquí debiese ser bajo nuestra propia decisión. Debiese de ser nuestra propia decisión en donde quiera que nosotros vayamos, para que esto tenga poder espiritual.
el Señor trabajando con nosotros en nuestra confesión. Ahora sabemos de que esto viene bajo el poder de creer. Si yo confieso algo que no creo, no es confesión. Una vez más, regresa a ser palabras vanas. Pero si yo confieso algo que realmente creo, y si solamente confieso la palabra de Dios y ni siquiera creo la palabra de Dios, entonces ese no es el poder de confesión con unción. Lo único que estoy haciendo entonces es hablar palabras que suceden ser la palabra de Dios, pero si yo hablo esta palabra de Dios y creo esta palabra de Dios, entonces se hace en una confesión que debiese y tendrá resultados. Número 4, darle a Dios entonces la oportunidad por medio de la palabra o confesión para hacerlo supernatural. Entonces ahora fluye una avenida distinta que ha sido diseñada, y es que cuando nosotros creemos o confesamos lo que hemos creído verdaderamente con toda nuestra alma, corazón y mente, sin duda en tu mente, sin reservación en tus pensamientos, entonces estás compartiendo solamente palabras. Pero cuando completamente toda tu persona y crees que Dios está trabajando contigo en esta confesión llamada creencia, y darle a Dios la oportunidad entonces por medio de lo que Él confesó de conocimiento, ahora se hizo conocimiento en nuestras vidas como compartió esto en su palabra, confesamos esto mismo, ahora crea esta avenida para que Dios haga lo supernatural. Pero debemos de operar en total confianza. Si nosotros entonces no obramos en plena confianza, no es una confesión completa de que las palabras que entonces estamos hablando necesitan ser quienes somos. Y esta es una clave muy importante en esta comprensión del poder de confesión. Pero debemos de obrar en total confianza. Cuando nosotros vamos a hablarlo, vamos a confesar a ello, así como lo hicimos cuando nos arrepentimos, que tuvimos plena confianza por medio de la palabra de Dios, que Dios confesó sobre nosotros. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdonaría de todos nuestros pecados. Creemos esto y confesamos por medio de ello con plena seguridad y confianza de que Dios nos perdonará de nuestros pecados, y funcionó. Y es quienes somos nosotros. Entonces, para que nuestra confesión tenga poder, tiene que ser nuestra realidad. Si no lo es, entonces solamente serán palabras que has compartido con los unos y los otros. Y está bien, las palabras son maravillosas, pero cuando llegamos a estos puntos críticos o circunstancias críticas, que se tiene que completar algo, que algo se tiene que compartir en maneras que alguien no conoce pero es importante para ti, entonces debes de hacer esto bajo la confesión. Milagros, señales y prodigios seguirán el poder de la confesión. Como siempre, se me acaba el tiempo, y ya se me acabó el tiempo otra vez esta noche. Tengo mucho más que entregar en esta serie de confesión, porque hay tanta autoridad y poder que a lo mejor no hemos totalmente entendido y llegado a estas avenidas que necesitamos, como alabanza, adoración y oración. Una vez más, agachen sus cabezas mientras cerramos el servicio juntos. Señor, ilumínanos más, por favor. Necesitamos y reconocemos de que estos son los últimos días, y que la verdad es muy importante, que esta relación es importante con la verdad.
Entonces simplemente deseamos ser ese testigo en la tierra, deseamos ser aquellos que hacen estas confesiones de poder, de lo que tú has dicho que sería, y esas promesas que tú has hecho, de que nosotros somos capaces de extender estos a las vidas de los demás. Señor, quédate con nosotros hoy, deja que esta palabra vaya hacia el frente, hacia la confesión de verdad, la fe y creer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga. Estaremos aquí el domingo en la mañana una vez más.